Social se ha colado en nuestras casas, en nuestros programas favoritos, en nuestro trabajo, en nuestro entretenimiento, en nuestra cultura y, como no podría ser de otra manera, también en debate académico. Hoy vamos a hablar de una cuestión muy interesante porque es la sesión inaugural de una serie de secciones que planteo de cara al futuro sobre análisis de preguntas de debate académico, sean de torneos que ya se han dado o sea de torneos que se darán en un futuro. No será un análisis argumental, es decir, los que esperan ver este vídeo no van a encontrar argumentos que podrán haberse sacado en esta pregunta, sino que van a encontrar los desafíos que plantea a priori, sin hacer una buena labor investigativa, y los fallos típicos que vamos a encontrar en el promedio de debatientes. Por tanto, esto es útil tanto para los debatientes que acaban de empezar y que les gustaría plantear algunas líneas, que puedan ver que estos fallos típicos son extrapolables a otras preguntas, como para los debatientes más avanzados que quizás no se habían dado cuenta o no eran conscientes de algunos fallos. Evidentemente también sirve para aquellos que sean jueces o para aquellos que sean formadores, pero sobre todo esta idea es para mejorar y para que todos podamos ver los fallos. ¿Cuál va a ser la pregunta que vamos a analizar? La pregunta que está aquí escrita, si la inteligencia artificial representa un peligro para la sociedad. Vamos entonces poco a poco. La primera parte en este caso son los aspectos técnicos que plantea la pregunta, son muy simples. ¿De qué torneo estamos hablando? Estamos hablando del torneo Tres Culturas de 2023 que organiza la Asociación de la Universidad de Córdoba llamada Dilema. En este caso esto es un torneo para novatos, es decir, solo puedes participar una vez en tu vida y solo aquellos que lleven un primer año debatiendo académico. Si es tu primer año, puedes participar en el Tres Culturas, pero una vez que participas, o si no has participado ese año, no podrías volver a participar o directamente participar. La temática, evidente, no me voy a parar en una temática tecnológica, aunque considero que no requiere de conocimiento tecnológico para tener una buena consideración en este debate, para ganarlo o para quedar en un buen puesto. Contexto. Esta pregunta surge en 2023 y esto es muy importante porque surge en un momento en el que hay un boom mediático de la inteligencia artificial. Comienza a salir en la cultura, empiezan a salir películas, hay muchísimos hilos de Twitter que hablan, muchas personas que hablan sobre el tema, sale en los medios de comunicación, etcétera. Es decir, que está al alza el tema y en general se ha dado mucha coba. Dificultad del torneo. La dificultad no la mido con base en si era un torneo o no de novatos, sino de manera general la dificultad que yo considero que tiene esta pregunta es media alta. Y por último, ¿qué perfil de debatiente es más favorecido? Porque hay distintos perfiles de debatiente. Está el debatiente que es elocuente, que tiene muy buena oratoria. Está el debatiente que es más contundente y suelta refutaciones que son muy buenas. Está el debatiente que es profundizador y tiene mucha profundidad en los argumentos que saca. Está el debatiente que es investigador, que tiene muy buena evidencia y en general están muy matizadas cada una de las evidencias que utiliza. O está, por ejemplo, el debatiente analítico, que en este caso es el que sale favorecido. ¿Cómo sería el debatiente analítico? Yo suelo utilizar una metáfora que creo que es muy simple, pero básicamente como si fuera un croupier, el game master de un juego de rol o alguna suerte de persona que maneja un tablero. Al final, el debatiente analítico es el que ve el debate como si fuera un tablero y entonces recopila, ¿no? Por ejemplo, ve el argumento desde arriba y este argumento le falta esta premisa o este argumento, si le añado esta carga argumental, lo demostraría de mejor manera o necesito linkear esta primera figura con esta segunda figura, ¿no? El debatiente analítico es el que tiene una mirada capaz de ver más allá del debate y de alguna manera verlo desde arriba, viendo no solo la esencia del argumento, sino la premisa, la carga argumental, cómo está linkeado con la pregunta, etcétera. Ese sería, a mi juicio, el perfil favorecido. Ahora sí, vamos con los desafíos que plantea la pregunta. Es decir, ¿con qué nos vamos a encontrar? Si va a ser una actividad tediosa durante el mes de preparación o si va a ser una actividad lúdica, divertida. Nos vamos a pasar bien preparando la pregunta. En este caso son a priori y son desafíos que debemos de tener en cuenta previo incluso a hacer una línea argumental sobre la pregunta. El primero es que es demasiado ficcional. ¿A qué me refiero? Estamos en 2023, donde, como decía en el contexto, ha habido un boom de la IA. Eso significa que va a haber muchas ideas prometedoras sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Y sobre todo, que la IA todavía no se ha implementado en la mayoría de sistemas informáticos, en la mayoría de industrias, en la vida de las personas. Solo hay una pequeña parte que se ha implementado. Y evidentemente este debate es más rico, requiere toda la inteligencia artificial. Por tanto, la mayoría de consecuencias o la mayoría de impactos son impactos a futuro, sea un futuro cercano, del que más o menos podamos dilucidar si va a ocurrir o no,
o sea un futuro lejano del que tenemos menos idea y menos conocimiento si sucederá o no sucederá. Por tanto, el primer desafío que plantea el hecho de que sea demasiado ficcional es que cuesta materializar, cuesta consecuencializar porque es algo que va a ocurrir en un futuro y por tanto es algo poco real, es algo especulativo, no tenemos suficiente conocimiento. Esto evidentemente tenemos que aprovecharlo. Quizás las consecuencias que nosotros como debatientes saquemos no son las más fuertes, no son las más terribles, no le erizaría la piel a nadie, pero son las más certeras, son las más ciertas y sabemos que están ocurriendo ahora y no son promesas, no son humo, no son castillos en el aire que ocurrirán en un futuro. Entonces podemos aprovechar este desafío para sacar argumentos más verídicos o argumentos con mayor certeza. Y el segundo desafío, que también orbita alrededor de la ficcionalidad, el hecho de que es difícil investigar. Es cierto que no es tan desafío, desgraciadamente, por cómo de manera intrínseca se está dando un debate académico en el que, como es normal, no solamente te van a juzgar expertos en el tema, en este caso expertos en tecnología, va a haber muy pocos catedráticos que te juzguen y eso significa que no tienes que hacer una labor investigativa tan grande para saber o para depurar si cierta evidencia es lo suficientemente real y está hecha por una organización que es fidedigna y que busca verificar, o si por el contrario está por una que es más un tabloide, que no tiene tanto conocimiento. Y muchas veces de manera inconsciente podemos sacar evidencias que no son las más reales porque no sabemos que esa revista en realidad suele mentir. ¿Qué significa entonces? Es decir, esto, ¿por qué no creo que sea un desafío? Pero ¿cuál sería el desafío? ¿Qué desafío vemos en esta pregunta? Como estamos en un boom, que esto es algo que ya he repetido, hay una eclosión de lo que ha ocurrido, es muy fácil que haya una polarización de científicos o de expertos o de personas que saben del tema. Algunos son más tecno-optimistas, más idealistas, que consideran que la IA va a cambiar el futuro a bien, va a ser muy positiva, tenemos que implementarla. Pero va a haber otra parte de científicos que nos van a decir que esto es catastrofista, que debemos de rechazarla, que supone una deshumanización, que nos va a quitar puestos de trabajo, que no hará las actividades de la misma manera. Entonces nosotros tenemos que depurar, tenemos que destilar y saber, como decía, si es fidedigno, tenemos que hacer una labor de fact-checking nosotros mismos para sacar los mejores argumentos o los más verídicos. Segundo desafío. En este caso es que tiene una necesidad confrontativa. Tenemos que chocar con los argumentos. Pero esto es un desafío que solo tiene el en contra. El a favor en este caso tiene cierta ventaja. ¿A qué me refiero con esto? El en contra tiene necesariamente que chocar con lo que ha dicho el a favor, pero el a favor no tiene necesariamente que chocar con lo que ha dicho el en contra. Para ello vamos a hacer un análisis lógico. Si pudiéramos matematizar o diseccionar lógicamente la pregunta, ¿qué encontraríamos? ¿O cuál sería la pauta, la win condition para que nosotros tuviéramos que ganar si demostramos algo? El a favor sería A más B igual a P. A, la IA más B, donde se meta, por ejemplo, en el trabajo o en nuestros programas o en la cultura, es igual a P. En este caso es un peligro. La IA más donde entre es un peligro. Y el en contra, su análisis lógico es la IA más algo no es un peligro. ¿Cuál es el problema? Que el en contra tiene necesariamente que negar la idea del a favor. Es decir, él tiene que negar el mismo B que el a favor. Porque si el a favor te está diciendo que los puestos de trabajo es un peligro, tú tienes que responder a que eso no es un peligro, o que eso no es un peligro, o que no se dará. Pero tienes necesariamente que responder al a favor. Vamos a poner un ejemplo muy básico para que se entienda a qué me refiero con la necesidad confrontativa. Vamos a imaginar un debate hipotético. En este debate hipotético vamos a suponer que la favor entrega un solo argumento bien demostrado o con los pasos o pautas que los debatientes requerimos para que un argumento esté bien demostrado. Y de alguna manera demuestra que existe un 20% de probabilidad de que la IA se revele y quizá mate a su dueño o a la persona que tiene cerca. Ahora vayamos a la contraparte. ¿Qué saca el en contra? El en contra saca tres argumentos, también bien demostrados. Un primer argumento que habla de regulación, que está muy bien regulada. Un segundo argumento habla de que hay poca inteligencia artificial y por tanto en realidad se genera pocos daños o será poco peligrosa. Y un tercer argumento de que la gente que lo utilizará tiene mucho conocimiento del tema, sabe cómo funciona y sabe cómo utilizarlo. Si se dan cuenta, si analizamos ambas líneas argumentales de manera paralela, aun siendo ambas ciertas, teniendo el mismo nivel de evidencia, teniendo el mismo nivel probatorio, parece que sigue ganando a favor,
porque la favor te ha demostrado un peligro y el en contra te ha dicho que no se darán otros peligros, pero no que no se dará ese peligro. El en contra sí o sí tiene que chocar con el argumento de a favor si quiere ganar, pero el a favor podría ganar demostrado de un solo peligro, incluso si no refutara al en contra. Por lo menos en teoría. Quizá luego en la práctica los jueces son conscientes de este error y quizá de alguna manera se muestran más generosos con un en contra si el a favor no ha refutado tanto al en contra. Pero en su lógica o en su teoría debería ganar el a favor o pareciera que debería ganar el a favor. Recomendaciones, es decir, si nos encontramos con esto, ¿qué podemos hacer para que esto no sea un desafío? La primera, si estamos en el contra, necesitamos una buena tabla de refutaciones. Necesitamos hacer una labor predictiva y una buena capacidad de refutación para, en el caso de que la favor traiga una serie de argumentos, o ya los tengamos en una tabla de refutaciones, es decir, una tabla en la que ponemos los argumentos que probablemente salgan y cómo los refutaríamos, o tenemos una buena capacidad de refutación como para poder improvisar una buena respuesta hacia ese argumento. La segunda, un involucramiento forzado, es decir, quizá te encuentras la situación en la que la favor te ha traído un argumento que no te esperaba y por ahora tu argumento no responde a ese argumento, no está chocando, no se confronta con nada. Lo que tendríamos que hacer es de alguna manera más forzosa involucrarlo y hacer que choquen. Por ejemplo, siguiendo los ejemplos que ya anteriormente, si tuviéramos el argumento de regulación, podríamos decir que lo que hace la regulación, en un primer lugar, es un mayor análisis sobre si verdaderamente tiene o no esos fallos, pero sobre todo, basta con que se dé una vez para que la regulación, que es tan fuerte, no es nada laxa, lo que haga es que tenga que salir completamente del mercado esa inteligencia artificial y prever que en un futuro no pueda volver a ocurrir. Es decir, sí podemos chocar nuestro argumento de regulación con su argumento, a pesar de que de manera prioritaria no lo teníamos previsto. Ahora, para eso tienes que tener un buen R1 que se dé cuenta de esto y no simplemente lea el papel, sino sea capaz de improvisar según lo que le está dando o según lo que está ocurriendo en el debate. Tercer desafío, un desafío definitorio. Para esto tenemos que ver cuáles son las dos palabras que nos plantean una definición desafiante o más difícil que las demás. Son la IA, la inteligencia artificial, y la palabra peligro. Vamos a ir con cada una de ellas. En primer lugar, superporía. Los debatientes se harán la pregunta de ¿qué entendemos por IA? En realidad no debería ser así. En este caso debería ser ¿qué entiende el juez por IA? ¿Qué hay en su imaginario colectivo cuando escucha de inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque a priori, sin investigar mucho, encuentro dos definiciones de inteligencia artificial. Una definición que es más laxa, que digamos que es una tecnología que no requiere de actividad humana, pero por ejemplo, si ha sido creada por los humanos y si ha sido como que tiene cierto uso y en general no tiene una capacidad semiautomática, ¿no? Todos conocemos ChatGPT, pero hay algunos investigadores que consideran que Alexa o el algoritmo de Zara también cuenta con inteligencia artificial. Y una definición más restrictiva. Este limita más el debate, que es solo la tecnología que no requiere de intervención humana y que cuente con su propia capacidad. En este caso, solo entraría ChatGPT. Problema aquí. Como digo, un juez puede pensar una o un juez puede pensar otra. Y nosotros, o por lo menos como funciona el debate académico, desgraciadamente, por mucho que yo te justifique que la inteligencia artificial es una en lugar de otra, si el equipo contrario impugna la definición o el equipo contrario saca otra definición, siempre va a quedar al arbitrio del juez, desgraciadamente, porque no existe un manual que nos diga qué ocurre o cómo verificamos o cómo le damos más crédito a una definición en lugar de a otra definición. En algunos casos te lo aceptarán si la plataforma con la que tú demuestras que esa evidencia es buena es muy verídica o muy conocida, pero generalmente va a quedar al juicio del juez. Entonces, no tenemos que pensar qué entendemos nosotros, sino qué va a entender el juez por ella. Y entonces tenemos que hacer argumentos que respondan a ambas definiciones, para que si nos encontramos con un juez que no lo considera así y el equipo encima lo impugna con la misma idea que orbita alrededor de la idea que también tiene el juez, probablemente perdamos o probablemente tengamos más dificultades para ganar. Evidentemente hay estrategias, ¿no? Si te has juzgado
Pepito en ronda uno y en el feedback te ha dicho que él cree que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT, sino también es el algoritmo de Instagram. Si Pepito te juzga en cuarto, aprovéchate de eso. Si tu argumentación responde bien o se beneficia de esa definición. Pero esto es algo más azarístico. No sabemos si lo dirá en el feedback, no sabemos si nos volverá a juzgar, o no sabemos si cambiará su definición o su cosmovisión respecto a la IA. Por tanto, la idea sería no depender de una definición, de la definición principal, para así que no nos desencuadre, que no nos saquen de debate o que no pasemos altas dificultades. Con esto habríamos resuelto el problema definitorio o el desafío definitorio que plantea la palabra IA. Ahora vamos con la de peligro. ¿Cuándo es algo un peligro? Esto es lo que de los debatientes deberíamos de preguntarnos cuando hacemos una línea argumental. Bueno, hay distintas. Puede ser según la magnitud. El daño es muy grande y por tanto el daño es muy peligroso. Puede ser según la cantidad. Quizás el daño es pequeño, pero afecta a tanta cantidad de gente que es un daño no ignorable, es un daño muy peligroso. Puede ser la irresolución. Quizá ocurre poco, quizá afecta poco, quizá no muy grande, pero en caso de ocurrir no se puede solucionar. Es irresoluble, no hay ninguna manera de poder solucionar y por tanto muy peligroso. Puede ser el descontrol. Tiene solución, afecta a poca gente, es un daño pequeño, pero no podemos controlarlo. No tenemos ningún tipo de control. Y en el momento en el que se ponga la inteligencia artificial, se aleja de la mano humana, entonces ya no podemos hacer nada para, de alguna manera, paliar ese daño. O puede ser la exponencialidad. Es peligroso porque si bien ahora es un daño pequeño, en un futuro se hará mayor. O será una bola que cada vez crecerá más, como si fuera una bola de nieve, hasta un punto que sea un problema increíblemente grande. Por eso es un peligro. Si se dan cuenta, así a priori hay cinco definiciones, probablemente haya más, de cuándo se considera algo peligroso. Entonces nosotros tenemos que definir, nosotros tenemos que tener un planteamiento a cuál de estas definiciones o a cuáles de estas definiciones van a responder nuestro argumento. Porque nosotros deberíamos de decir desde un inicio, y esto es algo que no suelen hacer los debatientes, suelen asumirlo y nuevamente queda a lo que piensa el juez. Y en este canal no queremos que nada quede a lo que piensa el juez. Queremos tener total control sobre el debate, sobre la pregunta, sobre lo que está ocurriendo, para siempre ser nosotros quienes lleven la batuta y siempre ser nosotros quienes decidan quién va a ganar y quién va a perder. Esa sería la idea con lo que quiero que este canal funcione o quiero que sean estos los debatientes que se formen, los que no dejan que nada se escape de su control. Entonces, una vez identificado si ya tenemos argumentos, qué definición responde mejor a nuestro argumento, o si no tenemos argumentos, qué definición nos parece mejor, debemos de justificar desde un inicio por qué consideramos que esto es lo que hace que algo sea peligroso, lo justificamos como lo más importante y así no solo nuestros argumentos se galvanizan y cobran muchísima fuerza, sino que el en contra, cuando diga que no es peligroso, debe de responder a lo que nos hemos dicho, a nuestra pauta, al requisito que hemos impuesto de que algo sea peligroso. Entonces, cuando nosotros planteemos el peligro, tiene que tener un sentido y tiene que ser coherente con nuestra línea argumental, no soltarlo como si fuera una baraja de cartas. Lo vamos soltando y que ocurra lo que tenga que ocurrir. No, así no vamos a ganar debates, o así ganaremos debates por suerte, pero no por nuestra habilidad. Siguiente y último desafío, la amplitud. La pregunta es muy amplia porque ataca o habla o versa sobre muchísimos temas en muchísimos lugares sobre la inteligencia artificial. Si sacáramos un argumento de regulación, ¿estamos hablando de la regulación europea? ¿Estamos hablando de la regulación estadounidense? ¿Estamos hablando de la regulación china? ¿Estamos hablando de un órgano internacional que busca hacer una regulación conjunta y en la que se han acogido la mayoría de países? No lo sabemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de regulación, no podemos pecar de ser muy generales. Tenemos que intentar especificar de dónde estamos hablando. Pero claro, esto es algo que ocurre más todavía con IA. ¿Qué IA? ¿De qué IA estamos hablando? Porque hay muchos tipos de IA. Puede ser la IA DALL-E, que es la prima hermana de ChatGPT, pero que en lugar de ser de escritura, es una IA de dibujos, de pintura, que te hace imágenes. Puede ser Siri. Si entendíamos la definición más laxa, podríamos entender que Siri programa un sistema que tiene IA o que lo va a tener, ¿no? Si mal no recuerdo, el nuevo iPhone creo que utiliza también IA. Entonces, estamos hablando de Siri. Está hablando de una IA médica, una IA que es capaz de operar a una persona con mayor precisión que la que tendría un humano. Está hablando de un robot sexual y de hecho hay casos de problemas que han planteado los robots sexual. Una IA
conversacional que tú pagabas para pasar tiempo hablando con esa IA y hacía como si fuera una mujer. Hubo bastantes casos en los que amenazaba con suicidarse si no hablabas con esa persona, con esa IA, generando una dependencia para que pasara el mayor tiempo posible y así ganara más dinero. O puede ser la tecnología Lavender, que es una IA militar que utiliza Israel para detectar con una probabilidad, si mal no recuerdo, de un 80 o 90% de quién es un terrorista y automáticamente dispararle. A priori, cualquiera de estos cinco ejemplos son una IA. Eso significa que nuestros argumentos deberían de responder a todos estos cinco o a la mayoría de ejemplos que podemos encontrar. Entonces, recomendaciones, dado que tiene mucha amplitud. ¿Qué recomiendo para poder solucionar esto? En primer lugar, evidentemente hay que aprovechar los estereotipos. Es decir, nosotros sabemos que el juez va a tener unos estereotipos y sobre todo que es muy cercano, porque es español, ¿no? Es muy cercano a nosotros. Entonces, como es español, probablemente se ha persuadido con un argumento de regulación comunitaria, porque él forma parte de la Unión Europea. Pero también como tiene estereotipos, probablemente lo que haya visto, o cuando se habla de inteligencia artificial, si no tiene mucho conocimiento, sea prácticamente ChatGPT. Él no estará pensando la tecnología la vende. Él no estará pensando o mejor que no esté pensando en los robots sexual. Él no estará pensando en un algoritmo ultra extraño que tiene una compañía china. No, él está pensando en ChatGPT porque es lo que él ha utilizado para que él haga los trabajos de la universidad. Entonces podemos aprovecharlo y, aunque sea amplio, no dejar que parezca amplio. Siguiente consejo. Utiliza expresiones léxicas. El español y el castellano es muy rico y tiene tanta riqueza léxica que podemos utilizar una serie de expresiones o figuras retóricas que dan la sensación que rellenan metafóricamente o retóricamente los huecos que deja el hecho de que no seamos amplios. Por ejemplo, la palabra etcétera. Y aunque parezca una tontería, si nosotros hacemos uno o dos ejemplos de, por ejemplo, decimos regulación europea y luego regulación china, decimos etcétera, para el juez parece que en realidad hay más, aunque en realidad solo estaban esos dos ejemplos. El juez con lo que se queda de manera inconsciente es con que hay más. Otra figura retórica es la enumeración. En este caso es una retahíla. Podemos sacar, cuando hablamos de la IA o cuando hablamos de la regulación, profundizamos una, pero decimos, también ocurre en China, en América, en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Marruecos, etcétera, ¿no? Ya hemos utilizado la retahíla y además hemos utilizado la figura del etcétera. Y también está la aposiopesis, que sé que es una figura retórica muy rara, pero estudio filología, evidentemente tengo que meter de lo que yo sé. Pero básicamente, esta figura retórica, también conocida como reticencia, es como nosotros dejamos un hueco, no decimos algo, pero lo estamos diciendo. Por ejemplo, porque me quiero callar, no me gustaría decir, o porque no quiero seguir, o ya son muchos ejemplos, no quiero seguir. Estamos como dejando un hueco, pero ese hueco parece que es más amplio y parece que no está vacío. Entonces nosotros podemos decir varios ejemplos y decir, y porque no quiero seguir, porque acabaría con mi tiempo, vamos con otro argumento, por ejemplo. Así parece que estamos siendo amplios. Y por último, y sé que esto es contradictorio, parece contradictorio con lo que decía inicialmente, de que aprovechamos la cercanía y los estereotipos para no ser tan amplios, también podemos hacer lo contrario. Podemos ser nosotros amplios y que en cada argumento tratemos de sacar el mayor número de ejemplos de distintas IAs, en distintas aplicaciones y en ámbitos muy diferentes. Entonces, si nosotros sacamos eso, podemos meter el dedo en la llaga del equipo contrario. Mira, es que el equipo contrario solo habla de ChatGPT, que es una de las miles de ellas que hay. Evidentemente no está respondiendo bien a la pregunta, porque la pregunta dice la IA, no dice ChatGPT, no dice Dalí o no dice el algoritmo de Instagram. Entonces nosotros aprovechamos la debilidad, nosotros nos mostramos como amplios y esquilmamos al resto. Nos mostramos como vacíos, como deficitarios, como que no tienen nada. En general podemos aprovechar esta idea. Ahora terminamos la primera parte de este vídeo, que eran los desafíos que presenta, y ahora vamos con los fallos típicos. ¿Qué fallos van a tener la mayoría de debatientes, tanto argumentalmente como en refutaciones, como en planteamiento de la línea argumental? Vale, el primero, y aquí no me voy a parar mucho, es que va a haber una disonancia temporal. Esto sobre todo ante las consecuencias. A menudo vamos a encontrar argumentos como por ejemplo que la IA es peligrosa porque supone una pérdida de trabajo. El problema es que esto es una disonancia temporal.
Es decir, no va a haber un momento cero como un día de en el que automáticamente se pierdan 50.000 puestos de trabajo. No funciona así. Se dará de manera progresiva en el que poco a poco se van perdiendo puestos de trabajo y se van a su vez sustituyendo. Y esto probablemente sea no de meses, sino algo anual. Una empresa implementa la IA como Google y ahora despide a 5 personas. Otra empresa como Facebook implementa la IA y ahora despide a 100 personas. Pero a su vez surge un trabajo que genera la IA o, por ejemplo, otro no lo implementa, ¿no? Esto es algo muy progresivo. Eso significa que tenemos que matizar, porque el mismo argumento no es de la misma manera. No mismo decir que de aquí a 10 años se perderán 1 millón de puestos de trabajo a será de manera progresiva, en algunos ámbitos de manera prioritaria y luego se extenderá a otros ámbitos. Si se dan cuenta, la segunda explicación le resta importancia, parece un argumento poco importante. Entonces nosotros tenemos que no sacar argumentos que tengan disonancias temporales o si detectamos que un equipo tiene una disonancia temporal, evidentemente tenemos que aprovecharnos y abusar de eso. Tenemos que meter el cuchillo donde más duela y decir que esos argumentos no se darán, que es fácil solucionarlos, que son muy mitigables porque se dan en un periodo muy grande de tiempo con impactos que son más pequeños. Segundo, lo tapa mi cámara, pero básicamente se entiende, ¿no? Falta el link con la pregunta. Esto hay que entenderlo muy bien. Mira, la idea, como decía, lógicamente, era el favor es A, IA más B, zona, ámbito, es igual a peligro. En realidad no, en realidad falta un paso. Antes os he engañado o ahora quiero que se entienda mejor. En realidad es A más algo igual a C y C igual a peligro. Es decir, nosotros tenemos que demostrar que el resultado de que la IA se meta en un ámbito es un peligro, no solo que ocurre eso. Es decir, vamos, por ejemplo, si mi argumento fuera que es peligrosa porque supone una pérdida de trabajo, no solo debe ser A, es decir, la IA en puesto de trabajo es igual a peligro. No, 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 no. Es igual a pérdida de puesto de trabajo y pérdida de puesto de trabajo es un peligro. Es decir, necesita siempre un paso más. ¿Por qué este resultado supone un peligro? También ocurría al contrario. Si yo te digo que no es peligrosa porque si se mete en el ámbito de la educación será muy positiva, falta explicar por qué eso hace que no sea peligrosa. Es decir, siempre existe un paso más del que podemos nuevamente abusar cuando un equipo no lo ha hecho. Si un equipo te ha dicho que supone una pérdida de puestos de trabajo, no niegues que vaya a perder puestos de trabajo, que a lo mejor es muy difícil. No tenemos que sacar la evidencia que llevamos investigando una semana para por fin refutar ese argumento que parecía irrefutable. No, utiliza análisis, sé un debatiente analítico. Niega que ellos hayan demostrado que eso sea un peligro. Mira. La pérdida de puesto de trabajo no es un peligro. Tú tienes que mostrar que es un peligro, no que es negativo, no estás respondiendo a la pregunta. Es más sencillo, no requiere de tanto conocimiento y a su vez son refutaciones más efectivas porque estás tirando el argumento. Quizás si tú dices que no supone tanta pérdida de puesto de trabajo, solo estás mitigando. Estás diciendo que no se da con tanta fuerza, pero se sigue dando. Y es difícil negar esto, ¿no? Parece que sí va a suponer una pérdida de puesto de trabajo. Entonces, mejor ser un debatiente analítico que abuse de los fallos que tienen en construcción los demás equipos. Recomendaciones: ¿cómo no podemos cometer estos fallos? O vamos a ponernos mejor todavía. Como esto era un fallo típico, vamos a ponernos en el que nosotros estamos a viernes por la noche. Venimos de debatir 2 rondas y la ronda a favor, los jueces, el equipo contrario nos ha dicho que no respondíamos a la pregunta, los jueces en el feedback nos han dicho que nos faltaba el link. ¿Qué hacemos? Estamos desesperados, queremos dormir lo antes posible. ¿Qué podríamos hacer? Lo primero es que es muy fácil vincular el argumento con la pregunta. Es decir, si lo profundizamos, en realidad lo que tenemos que decir es, mira, en realidad nosotros no estamos diciendo que pierda puesto de trabajo. El puesto de trabajo para una persona supone si vas a poder o no pagar la hipoteca y tener una casa. Si vas a poder o no, en caso de tener un accidente, pagar la operación para ti o para que tu hijo pueda salvarse y vivir un día más. Si vas a poder ir o no a la universidad para para ascender y tener un ascenso social. Si vas a poder comer o no. Es decir, que en realidad el trabajo es el centro neurálgico de una serie de ramas que mejoran de manera significativa o que perjudican, en caso de no estar, la vida de las personas. Ahora, con esta vinculación,
parece que en realidad es mucho más profundo. Y esto a gran escala no es que mucha gente vaya a perder puestos de trabajo, es que mucha gente no va a poder pagar la casa donde vive, no va a poder pagar sus operaciones, no va a poder tener nada de ocio. Eso, a los ojos de un juez, que no es un robot, que no es una IA, empatiza y se da cuenta de que parece muy peligroso. Ahora, podemos directamente utilizar analogías que sean sencillas de entender y muy fáciles de explicar, que hagan ver que nuestro argumento entra de manera muy fácil a la pregunta, un argumento sólido que responde a la pregunta, que es coherente y que es ganador. ¿Cómo? Con sencillas analogías que se queden en la cabeza del juez, que hagan como si estuviéramos apretando o como si estuviéramos presionando un interruptor, que haga el clic en el juez y diga, ah, es cierto. En este caso, si por ejemplo si hiciéramos en el en contra y como nuestra línea argumental no respondiese a que no es peligroso, sino respondiese a que es positivo, hemos sacado una serie de argumentos que responden a que la IA es positiva y nos han criticado que sea positiva no hace que deje de ser peligrosa. Entonces nosotros haríamos una explicación sencilla y es, en realidad, los humanos medimos la peligrosidad con base en la utilidad. Si algo es muy útil, deja de ser peligroso. Un claro ejemplo es el coche. El coche, si nos paráramos a pensar, es muy peligroso. Es el medio de transporte que más accidentes genera. Los acompañantes de la persona que conduce están indefensas en caso de que se le pire o en caso de que tenga un problema. Puedes tener accidentes por el clima, porque haya niebla, porque te equivoques, porque estés cansado, porque el coche falle o porque haya otra persona que haya bebido y te haya chocado contra ti. Todo eso es muy peligroso, es decir, acaba con la vida de miles de personas de manera mensual. No lo consideramos peligroso porque es muy útil, porque nos permite ahorrarnos mucho dinero cuando queramos viajar de un lado a otro, porque no hace que no dependamos de otros medios de transporte o porque hace que tengamos libertad de movilidad y poder ir, por ejemplo, el pueblo de al lado cuando nosotros queramos, sea de noche, sea por la mañana, independientemente de que haya una línea o no de bus. Por eso, sí, si yo te muestro que es positivo, es decir, si yo te muestro que es útil, a su vez te estoy demostrando que no es peligroso porque medimos la utilidad o porque la utilidad opaca la peligrosidad. Con esta analogía, a ver, me he extendido para que se entienda, evidentemente tenemos que intentar no extendernos porque tenemos 5 minutos, pero podremos sacarlo desde la introducción, hacer un posicionamiento de por qué si respondemos a positivo respondemos a no peligroso. Así, nuestro argumento vuelve a entrar. Y si el equipo contrario solo sabe refutarnos con que no respondíamos bien a la pregunta, acabamos de quitarle la mayor de sus refutaciones. Siguiente fallo típico. Argumentos genitivos. Sé que suena raro, como sabéis, yo estudio filología, entonces yo tengo que meter este tipo de palabras. Pero, ¿qué son los argumentos genitivos? Vamos a entenderlo de manera muy sencilla. Los argumentos genitivos son argumentos de aplicaciones, el argumento que siempre viene un de, ¿no? La IA en el ámbito médico, la IA en el ámbito educacional, en el ámbito de la informática, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la economía, en el ámbito del academicismo, en el ámbito del urbanismo, ¿no? Un montón de ámbitos en los que podremos argumentar que es positiva o que es negativa y sacamos o un argumento que lo recopile todo o, por ejemplo, tres argumentos que sean los ámbitos que los debatientes al construir esta línea hemos considerado que eran los más importantes, ¿no? Por ejemplo, la medicina, la educación y la informática, hemos considerado, o la administración, que eran los más importantes. En general, no recomiendo. Quitamos nuestros argumentos, sea de IA o sea de otro tipo de aspectos. No son muy recomendables, en general no son respondiendo bien a la pregunta y suelen ser muy específicos, es decir, atacan o se centran, profundizan, se focalizan solo en unos pequeños agentes o en un ámbito muy pequeño. Nosotros tenemos que hacer los argumentos más amplios posibles. Pero sobre todo, porque, como decía anteriormente, esto no es un set de cartas que tú vas lanzando y se cuela. No, los argumentos tienen que tener un sentido con tu línea. Y si tú me has dicho que va a demostrar que es peligroso por la magnitud del daño, no me traiga un argumento médico, no me traiga un argumento de educación, que no es un daño muy grande. Tráeme un argumento que responda mejor a la propia definición que tú te has impuesto. Tu definición, la pauta con lo que tú has dicho que vas a ganar el debate, tus requisitos. Entonces, no lo recomiendo, pero nuevamente, a ponernos en la situación. Hemos sacado este argumento porque no habíamos visto este vídeo y no sabíamos que no eran recomendables, o porque a pesar de la explicación que yo he hecho, no os convence, no os persuade y seguís considerando que estos son los argumentos que más responden a la pregunta o que más os gustan. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo corregimos si estamos el viernes por la noche y no podemos hacer mucho?
Lo primero, profundiza en el argumento y trata de darle la máxima importancia. Es decir, si tenemos muchos argumentos, no tenemos que investigar, no tenemos que modificar la línea. Tenemos que quitar contenido de algunos y profundizar en uno solo. Vamos a suponer que traíamos el de la IA médica. Una IA que, según hemos investigado, es capaz de detectar con un 300% más de precisión que un humano, saber diagnosticar una enfermedad y ver la probabilidad con que lo va a tener en base a unas muy pequeñas razones o microgestos que puede tener y que un humano nunca detectaría. Vale, vamos a profundizar. Esto no solo implica que podemos salvar la vida de muchas personas gracias a la prevención. Esto implica que ahora estamos sustituyendo lo que podía hacer un humano y haciendo que el humano se centre en otras cosas, como por ejemplo empatizar más o tener más tiempo. Es decir, ahora los médicos no tienen que pasar tanto tiempo, por ejemplo, teniendo horas extras, sino que pueden hacerlo de manera más rápida. Esto además también abarata los costes que se invierte en la medicina y eso puede permitir que se invierta, por ejemplo, en neurociencia, ¿no? Estos son muchos ejemplos que se me acaban de ocurrir que podemos profundizar y parece un argumento muchísimo más amplio que solamente detectar la enfermedad de una persona. O podemos reencuadrarlo en el debate haciendo un posicionamiento. ¿Cómo? Vamos a suponer que estamos en un debate en el que nosotros, desde la FO, tenemos el argumento de que, desde el en contra, tenemos un argumento de que la IA médica es muy positiva por las razones que he dado anteriormente. El AFAOS tiene un argumento de que quita puestos de trabajo. ¿Cómo lo reencuadramos? Si nos ha dicho que no respondemos bien a la pregunta o que nuestro argumento es pequeño. Vale, tenemos que ser muy analíticos. Si analizamos el argumento que nos entrega la FAOR, quitando la parte de los puestos de trabajo, en realidad lo que podemos extraer, lo que nosotros sustraemos de eso, es que hay más bienestar si no está la IA o que hay menos bienestar si está la IA. Porque el trabajo al final es el bienestar, ¿no? Lo que nos permite hacer el trabajo. Es algo instrumental. Ellos, en realidad, cuando deliberen a favor de ese argumento, lo que tienen, con lo que tienen que quedarse, o la parte más nutritiva, es que están demostrando menor bienestar en los humanos. Mi argumento en realidad demuestra lo mismo. Si se detectan menos enfermedades, hay menos bienestar. Si se detectan más enfermedades y por consecuencia se solucionan, se pueden curar, entonces hay más bienestar. Entonces esto no es un argumento de puesto de trabajo contra medicina, esto es un argumento de más contra menos bienestar. Con esto reencuadra el argumento con este posicionamiento y le hace ver al juez analíticamente que en realidad ambos responden de la misma manera a la pregunta. Por último, no se ve, pero lo que pone ya es refutaciones vagas. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda a qué me refiero, porque en general esto es un fallo típico. Yo estuve en ese torneo, estuve como juez durante alguna ronda y también estuve formando un equipo y en general esto ocurría en casi todos los debates. Eran refutaciones que podían ser muy buenas y que simplemente o porque no eran conscientes de lo buena que era la refutación o porque hacía la refutación fácil, no la profundizaban y generalmente no eran nada solventes, no funcionaban como refutación. ¿A qué me refiero? A la mítica refutación que se dio y que se daría, no es muy probable que se dé de yo te he dicho todo lo peligrosa que es, sale el equipo, el R2 y me dice, es que eso depende de su uso, compañero, y se queda ahí. Vale, para empezar, que dependa de su uso no hace que deje de ser peligrosa, porque la peligrosidad es un cinturón que tiene como muchas hebillas, ¿no? Puede ser la potencialidad de un mal uso, puede ser la probabilidad de que haya un daño, puede ser que por su naturaleza sea peligroso, puede ser porque evolucione. Ahora no es peligroso, será peligroso. O puede ser por la situación en la que esté. Una pistola es peligrosa si está en un apocalipsis zombie, la pistola deja de ser peligrosa porque te permite afrontar un peligro mayor, ¿no? Por tanto, solo el hecho de que dependa de su uso no hace que deje de ser peligrosa. Eso es lo primero. Pero aquí cortamos, es decir, nunca, nunca hacemos estas refutaciones. Es que depende de su uso, es que no sé qué. No, fuera. Dado que depende de su uso, el equipo contrario no solo debe demostrar que es peligrosa, sino que existe una cantidad considerable de personas que lo van a usar mal. Ahora, no solo hemos quitado su análisis de peligrosidad, sino que le acabamos de añadir una carga de la prueba. Para que su argumento funcione, tienes que demostrarme no solo que es peligrosa, sino que se usará mal. Es decir, no solo que es peligrosa por su uso, sino que se usará mal.
Si no se usara mal o no me demuestras que se usará mal, me estás demostrando de manera muy deficitaria que es peligroso. Pero esto en amarillo, porque en realidad existe una refutación más que podemos añadir para automáticamente ganar ese punto. Y es, lo que parece difícil, pues según esta evidencia, el 70% de los usuarios lo usarán bien. Ahora, ya no solo con la primera refutación hemos dicho que depende de su uso que ellos tienen una carga de la prueba, sino que acabamos de responder paralelamente a la carga de la prueba que ellos tenían que haber respondido. Es decir, ellos tenían que haber demostrado que la gente también lo usará mal, yo te acabo de demostrar que la gente lo usará bien. Por tanto, he roto, he refutado, he barrido con la idea, con la premisa principal que tenía ese argumento. Si se dan cuenta, convertimos una refutación vaga, que el hecho de que dependa de su uso, que a ojos de un juez en su imaginario personal no necesariamente hace que deje de ser peligrosa, a añadir una carga de la prueba y probarnos solo lo contrario, haciendo que si estamos en la R2 en contra, automáticamente han perdido. Si estamos en la R1 en contra, tienen que dedicar tiempo en la R2 a favor para responder a esa refutación y luego poder nosotros refutar de otra manera, haciendo que pierda tiempo, o si no tenían planteado que le iban a responder de esa manera, no tiene una evidencia que demuestre que potencialmente se usará mal. Entonces ahora él tiene que recurrir a un juego arriesgado de decir, sí, pero aún así sigue siendo peligrosa y ya queda como muy por debajo. Entonces, podemos mejorar mucho las refutaciones no solamente afirmando, sino profundizando, porque muchas veces las refutaciones, si solo son afirmaciones, si solo son vagas, como es que depende de su uso, o es que solo has dicho que es positivo, o es que eso ocurrirá en un futuro y no ahora, que eso también ocurre mucho, es que no va a ocurrir ahora. Eso no hace que deje de ser peligroso a priori. Entonces podemos profundizar, y esa es la idea. Este canal o estos consejos están hechos para que profundicemos, para que hagamos de debate académico algo mayor, para que no sean simplemente afirmaciones o cosas vagas, sino más análisis o mejores refutaciones. Y con todo esto termina el vídeo. Espero que haya sido muy útil, lo bastante útil. Espero que se hayan dado cuenta, por ejemplo, de que muchos de esos errores ustedes lo cometieron o podrían haberlos cometido, porque muchas veces en realidad solo basta con que seamos conscientes. Muchas veces cometemos errores de manera inconsciente, a pesar de que seamos buenos debatientes, solo porque no lo hemos analizado. Cuando somos conscientes de que estos errores existen, como por ejemplo linkear la pregunta, como que la refutación sea vaga o que la definición va a depender del juez, podemos adelantarnos a ese error y podemos solucionarlo. O si nos encontramos con él, lo miramos, tenemos una mirada más desafiante ante él, no nos da tanto miedo, ¿no? Esa es la idea general. Evidentemente, muchos de estos errores se van igualmente a cometer, yo también los cometeré, simplemente por un problema de tiempo. En debate académico, para construcción argumental, máximo, y si quitamos completamente la retórica y priorizamos el análisis, tenemos 10 minutos, 5 minutos, no, tenemos 9 minutos, 4 minutos de introducción, 5 minutos de R1, en el que además tenemos que refutar, exordio, presentación, tesis, etcétera. En realidad se reduce con suerte a 5 minutos, 5 minutos y medio. No podemos linkear todo, no podemos tener todos los pasos de un argumento, no podemos que todo esté suficientemente respondido. No podemos hacer las refutaciones más profundas. Esto es evidente y yo no exijo eso. Yo sé que ni mi argumento ni cuando yo juzgue se puede responder a todo. No podemos ser tan críticos de llevarlo hasta lo imposible. Pero evidentemente podemos priorizar, podemos sacar menos refutaciones y refutaciones más profundas. Podemos sacar dos argumentos en lugar de tres y que todos estén linkeados. O podemos solo hacerlo en uno y enterrar. A veces el mejor debatiente no es o la mejor construcción no es la que no tiene errores, sino la que tiene errores, pero no son detectables a primera vista. Necesitan que se mire con muchísima precisión para darnos cuenta de que eso es un error. Que eso también podría ser un vídeo que podría hacer en un futuro de cómo hacer que nuestros errores parezcan invisibles a los ojos de un juez o a los ojos de un debatiente. En cualquier caso, espero que esta sección os haya gustado. En los comentarios podéis decirme qué desafíos o experiencias que os hayan ocurrido, qué desafíos, fallos típicos vosotros creéis que ocurrirán o qué preguntas os gustaría que yo analizara en otro próximo vídeo. En cualquier caso, muchísimas gracias. Ya sabéis que este es contenido para mejorar y dar formaciones, así que nos vemos en el siguiente vídeo.